La huida a Egipto, de Selma Lagerlöf, extraído del libro Leyendas de Jesús, basado en los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús. Muy lejos, en uno de los desiertos de Oriente, crecía hace muchos siglos una palmera secular y gigantesca. Todos los que atravesaban el desierto tenían que pararse para contemplarla, pues era mucho mayor que todas las demás palmeras y se decía que llegaría a ser más alta que los obeliscos y las pirámides. La palmera, en su soledad, contemplaba continuamente el desierto. Y un día apareció ante su vista algo que hizo estremecer de admiración su grandiosa copa sobre el esbelto tronco. Allá, lejos, al borde del desierto, aparecían dos únicos peregrinos. Se hallaban todavía a la distancia en que hasta los camellos parecen hormigas, pero no cabía duda de que eran dos personas, dos forasteros del desierto, pues la palmera conocía muy bien a todos los habitantes de la inmensa llanura arenosa. Un hombre se aproximaba con una mujer. No tenían guías, ni mulas, ni tienda, ni odres para el agua. «Estos dos han venido aquí probablemente a morir», dijo para sí la palmera. Miró rápidamente en torno suyo. «Me extraña que los leones no se dispongan todavía a apoderarse de ese botín, pero ni uno solo se apresura a asaltarles. No veo tampoco ningún bandido. No tardarán en llegar. Les aguarda la muerte en 7 formas distintas», pensaba la palmera. «Los leones los devorarán, las serpientes los matarán con su venenosa mordedura, la sed los aniquilará, el simún los enterrará, los ladrones los degollarán, el sol ardiente los abrasará, el miedo les hará perecer». E intentó dar otro rumbo a sus pensamientos. El destino de aquellas gentes le apenaba. Pero la inmensa planicie arenosa que se extendía al pie de la palmera no ofrecía a su vista nada que no conociese y hubiese contemplado hacía 1000 años. Nada consiguió cautivar su atención. Tenía forzosamente que volver a pensar en los dos peregrinos. «Por la sequía y el huracán», dijo la palmera, invocando a los dos terribles enemigos de la vida. «¿Qué es lo que lleva esa mujer en los brazos? Creo que esos necios llevan consigo un niño de pecho». La palmera, que era présbita, como le sucede a todos los viejos, había acertado. La mujer llevaba un niño en los brazos. La criaturita apoyaba la linda cabecita en el hombro de la madre y dormía. «El niño ni siquiera está suficientemente vestido», decía la palmera. «Veo que la madre cubre a la criatura con su falda. Lo ha sacado de su camita a toda prisa para escapar con él. Ahora lo comprendo todo. Esas gentes huyen ante algún peligro. Y sin embargo, son unos necios. Como no los proteja un ángel, hubieran hecho mejor en entregarse a sus enemigos que decidirse a atravesar el desierto. Puedo imaginarme lo sucedido. El hombre estaba trabajando, el niño dormía en su cuna, la mujer había salido a buscar agua. Aún no había dado 2 pasos cuando vio a los enemigos que se acercaban.
Retrocedió, tomó el niño en brazos y llamó al hombre para que la siguiera, y entonces se dieron a la fuga. Hará varios días que se hallan en camino sin haber reposado, seguramente, andando día y noche. Sí, todo debe haber sucedido así, y sin embargo, como no los proteja un ángel, se hallan tan turbados que no pueden sentir cansancio ni mal alguno. Pero veo que la sed arde en sus ojos. Si conoceré yo la cara de una persona sedienta. Y cuando la palmera pensó en la sed, un temblor convulsivo agitó su elevado tronco y las innumerables puntas de sus hojas se arrollaron como expuestas al fuego. Si yo fuera persona, decía, jamás se me ocurriría atravesar el desierto. Se necesita mucho valor para llegar hasta aquí sin tener raíces que alcancen las profundísimas e inextinguibles venas de agua. Aquí es peligrosa la vida incluso para las palmeras, hasta para una palmera como yo. Si yo pudiera darles un consejo, les recomendaría que volvieran atrás. Sus enemigos no serán para ellos tan crueles como este desierto. Tal vez creerán cosa fácil habitar en él, pero bien sé que en algún tiempo, aun a mí, me ha sido difícil conservar la vida. Recuerdo que allá, en mi lejana juventud, una vez el Simón arrojó sobre mí toda una montaña de arena, casi me asfixié, y de poder morir, aquella habría sido ciertamente mi última hora. La palmera continuó meditando en voz alta, como hacen los viejos solitarios. Oigo un melodioso murmullo atravesar mi copa. Todas las puntas de mis hojas están vibrando. Me emociona contemplar a esos pobres forasteros. ¡Qué bella es la mujer! ¡Y qué afligida está! Me hace recordar el acontecimiento más maravilloso de mi vida. Y mientras las hojas continuaban susurrando una suave melodía, recordó la palmera que una vez, hacía muchísimo tiempo, una bellísima pareja había visitado el oasis. La reina de Saba había llegado allí en compañía del sabio rey Salomón. La hermosa reina tenía que volver a su país. El rey la había acompañado en su camino. Ambos estaban a punto de separarse. Como recuerdo de esta hora, dijo la reina, hundo en la tierra un hueso de dátil y quiero que de él nazca, crezca y medre una palmera hasta que en el país de Judea surja un rey más sabio y magnífico que Salomón. Y al decir estas palabras, hundió el hueso de dátil en la tierra y sus lágrimas lo regaron. ¿A qué será debido que precisamente hoy recuerde tal suceso? Se dijo la palmera. ¿Acaso esta mujer es tan hermosa que me hace pensar en la más generosa de las reinas, en aquella por cuya voluntad he crecido y medrado hasta el día de hoy? Percibo en mis hojas un zumbido cada vez más fuerte. El sonido es doloroso, como un canto fúnebre. Parece como si profetizaran que alguien va a abandonar pronto esta vida. Bueno saber que esto no rige para mí, ya que yo no puedo morir. La palmera creía que el zumbido de muerte de sus hojas se refería a los dos peregrinos, y ellos mismos debieron creer llegada su última hora. Se veía muy bien en la expresión de sus rostros en el momento en que pasaban junto a uno de los esqueletos de camello que marcaban el camino. No podía suceder de otro modo. Tenían que perecer miserablemente. Al fin, habían divisado la palmera y el oasis y se dirigían allí presurosos en busca de agua.
Pero cuando lograron su deseo, hubieron de entregarse a la desesperación, pues el manantial estaba seco. Aquella mujer, rendida de fatiga, colocó al niño en la arena y se sentó llorando junto al brocal del pozo. El hombre se colocó junto a ella y golpeó desesperadamente el duro suelo con los puños. La palmera oyó que decían que era inútil pretender vivir. Se enteró por su conversación de que el rey Herodes había hecho degollar a todos los niños de Belén menores de 3 años porque temía que el profetizado rey de Judea hubiera nacido ya. «Mis hojas tiemblan cada vez con más fuerza», se decía la palmera. «Estos desgraciados peregrinos deben hallarse próximos a su última hora». Comprendió también que el desierto les causaba horror. El hombre decía que hubiera sido mejor quedarse y pelear con el legionario romano que haber huido hasta allí. Decía que de ese modo hubieran tenido una muerte más fácil. «Dios nos socorrerá», decía la mujer. «Estamos solos entre fieras y serpientes», respondía el hombre. «No tenemos comida ni bebida. ¿Cómo va a ayudarnos Dios?». Lleno de desesperación, se desgarraba los vestidos y reclinaba el rostro sobre la arena. Estaba descorazonado como un hombre que lleva ya la muerte en el pecho. La mujer se hallaba sentada, erguida, pero las miradas que dirigía a la inmensa planicie arenosa denotaban una pena sin límites. La palmera oía cómo el zumbido melancólico de sus hojas iba haciéndose cada vez más intenso. La mujer debía haberlo notado también, pues alzó su mirada hacia la regia copa del árbol gigante, al par que levantaba involuntariamente los brazos. «¡Oh, dátiles, dátiles!», exclamó. Había un deseo tan anhelante en su voz que la palmera habría querido no ser más alta que un arbusto de retama para que la mujer hubiera podido coger los dátiles con la misma facilidad que las bayas de una zarza. Bien sabía que su copa se hallaba cuajada de racimos de dátiles, pero ¿cómo iban a llegar aquellas gentes hasta una altura tan prodigiosa? El hombre se había percatado ya de la imposibilidad de alcanzar los dátiles a aquella altura, por lo que ni siquiera alzó la cabeza, como dando a entender a la mujer que no debía pedir imposibles. Pero el niño, que correteaba en torno a la palmera, jugando con ramos y tallos, había oído la exclamación de la madre. El niño no podía imaginar que a su madre no le fuera posible conseguir cuanto deseaba. Apenas se habló de dátiles, empezó a contemplar fijamente el árbol. Meditaba y pensaba en qué forma le sería posible alcanzar el fruto. Su carita casi se arrugó ligeramente bajo los rubios rizos. Por fin, una sonrisilla animó su rostro. Había encontrado el medio adecuado. Se acercó a la palmera, la acarició con su manita y dijo con voz linda e infantil: «Palmera, inclínate. Palmera, inclínate». ¿Qué sucedió entonces? Las hojas de la palmera zumbaron como bajo el impulso de un huracán y un gran temblor agitó el gigantesco tronco. La palmera reconoció que el pequeño era muy poderoso y no le fue dado resistir la orden. Y su elevado tronco se inclinó ante el niño como quien se inclina ante el príncipe. En un arco gigantesco se dobló y su inmensa copa acarició con sus trémulas hojas la arena del desierto. El niño no pareció asombrarse ni asustarse, sino que dando un grito de alegría,
corrió a coger fruto tras fruto, los hermosos dátiles que cuajaban la copa de la vieja palmera. Cuando tuvo suficientes, como la palmera seguía aún doblada, el niño la acarició y le dijo con su voz tierna y amorosa: «Palmera, levántate. Palmera, levántate». Y el grandioso árbol se levantó silencioso y lleno de respeto sobre su flexible tronco, mientras sus hojas sonaban como los acordes de un arpa. «Al fin sé para quién tocan esos cantos de muerte», se dijo la palmera cuando nuevamente se encontró derecha. «No es para esas gentes». El hombre y la mujer se hallaban arrodillados y daban gracias a Dios. «Tú has visto nuestra angustia y nos has librado de ella. Tú eres el poderoso, el que dobla el tronco de la palmera, cual la débil caña o el sauce de los prados. ¿Qué enemigo puede dañarnos si tu poder nos protege?» Cuando la próxima caravana que atravesó el desierto se acercó al oasis, vieron los viajeros que la copa de la gigantesca palmera se había secado. «¿Cómo ha podido ocurrir esto?», preguntó uno de ellos. «Esta palmera no debía morir hasta que hubiera visto un rey superior a Salomón en poder y sabiduría». «Debe haberlo visto seguramente», contestó otro de los peregrinos del desierto. Fin de La huida a Egipto.